Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, sábado 4 de diciembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 9, versículos del 35 al 38. Luego pasamos al capítulo 10, versículo 1 y del 6 al 7. Nos dice la santa palabra de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Les dijo: Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. El Evangelio según San Mateo. 2 perícopas nos ocupan hoy. La primera es la compasión hacia la muchedumbre. Está al final del capítulo 9. Jesús siente compasión. Nos muestra a un Jesús muy humano que se compadece, padece con la gente. La segunda perícopa, la misión de los 12, ya en el capítulo 10. Hablemos de la primera perícopa. Estamos al final del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. En la tercera sección del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Tengamos como modelo de vida a Jesús leyendo este texto. No despegar, no quitar los ojos de la persona de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Yo pretendo ser discípulo de Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Por eso escucho su palabra hoy. Por eso voy al Evangelio del día y escucho la reflexión de lo que hoy me pueda decir la palabra para edificar mi vida, para edificarme, para crecer como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo de Jesús. Entonces, mi modelo es la persona de Jesús. Y la palabra me dice hoy: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Para Jesús no hay distinción. Todos los pueblos, todas las grandes ciudades, las grandes urbes. Ese es un lugar propicio donde Jesús tiene que recorrer. Y también las aldeas, también los lugares marginados, los pobres. Ahí también Jesús recorre. Lo que la iglesia nos llama hoy, una iglesia en salida. Salir a las grandes ciudades y a los pequeños pueblos. Ahí tiene que recorrer Jesús. Ahí tiene que hacerse presente Jesús. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. ¿Haciendo qué? Dice la palabra: enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. 3 cosas. Enseñando en las sinagogas. Hoy el mundo necesita ser enseñado.
Hoy el mundo está ignorante de las cosas de Dios. Hoy el mundo desconoce a este Jesús. Desconoce quién es Jesús y cuál es la acción que trajo Jesús para el género humano. El mundo, el hombre, ahí ya entra varón y mujer, necesitan ser instruidos, enseñados en este camino. Enseñaba, proclamando la buena nueva. El mundo necesita proclamadores de buenas nuevas, anunciadores de buenas nuevas. La buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Jesús resucitó por amor a vos. El mundo necesita oír esta proclamación de este evangelio de la buena nueva. Necesita escuchar la acción salvífica de Jesús. Jesús murió, Jesús resucitó y se glorificó por amor a ti. Por vos lo hizo Jesús. Esa es la buena nueva, esa es la buena noticia. Jesús se encarnó, se hizo hombre por amor a vos y se dejó morir, resucitó y se glorificó por amor a vos. La buena nueva, esa novedad que el mundo hoy necesita oír. El mundo necesita de proclamadores. Sigue diciendo, sanando enfermedad y dolencia. Toda enfermedad física y toda dolencia espiritual, Jesús sana. Hoy necesitamos de sanadores. ¿Por qué nosotros? Porque Jesús delegó su misión salvífica a la iglesia. Y porque vos y yo somos parte de esa iglesia. Vos y yo somos miembros de la iglesia. Por tanto, la misión de Jesús se nos transfiere. Él estuvo limitado en tiempo y en espacio. Y transfiere esa misión, heredamos esa misión al ser bautizados y recibiendo los sacramentos en la iglesia. Nos hacemos misioneros de Jesucristo. Por tanto, es nuestra labor prolongar la misión de Jesús. Sigue diciendo el texto bíblico. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Dos cosas. Dijo a sus discípulos. Esta palabra es para aquel que sigue a Jesús, aquel que ha sido llamado por Jesús, aquel que es discípulo de Jesús. Lo segundo, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En la siguiente perícopa, en el capítulo 10, versículo 1, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y dolencia. Ese es el versículo 1. Luego pasamos al 6, del 6 al 7. ¿Por qué obviamos del versículo 2 al 5? ¿Qué hay ahí? Es la lista de los nombres de los 12 apóstoles. ¿Por qué eso? Porque en este lugar es donde tienes que ubicarte vos. Aquí está tu nombre como discípulo de Jesús, como apóstol de Jesús, como llamado y posteriormente enviado por Jesús a la misión. ¿Y cuál es la misión? Versículo 6. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Esa es la misión. Ir y proclamar. A los 12 era a las ovejas descarriadas de Israel. Luego Jesús resucitado da la gran comisión a todos, absolutamente a todos, a ser discípulos a todos, ya no a las ovejas perdidas de Israel, sino a todo el mundo, a ser discípulos suyos. Y también todos estas señales, signos que acompañan a aquellos que cumplen con la misión: sanar enfermos, purificar leprosos, todo lo que conlleva la obra de la misión evangelizadora. ¿Por qué decimos que
que todos estamos llamados a esta misión. ¿Por qué decimos que es obligación de todos? ¿Por qué decimos que al recibir los sacramentos de la iglesia estamos obligados a eso? Porque el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1285, nos dice: con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, quedan obligados aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. La Iglesia te recibe. Es un don gratuito de Dios el sacramento del bautismo, de la Eucaristía, donde Jesús se te dona. Y ya en la madurez de la fe, el sacramento de la confirmación, que te une más íntimamente a la Iglesia. Y por si no lo sabías, esta es tu oportunidad de entender y de saber que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que con la recepción de estos sacramentos llega a su plenitud la iniciación a la vida cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Y esto te une más íntimamente a la Iglesia y te obliga aún más, como auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con tus palabras y tus obras. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1285. En el año 2007, nuestros obispos se reúnen en Aparecida, Brasil, en la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, con el lema Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. El documento conclusivo de esa reunión, llamado el documento de Aparecida, nos dice en el numeral 276: la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo en América Latina y el Caribe requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades, en bien de todos los bautizados, cualquiera sea la función que desarrollen en la Iglesia. Miramos a Jesús, el Maestro que formó personalmente a sus apóstoles y discípulos. Cristo nos da el método: vengan y vean. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con Él podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas y formar discípulos misioneros con perseverante paciencia y sabiduría. Jesús invitó a todos a su seguimiento. A quienes aceptaron seguirlo, los introdujo en el misterio del reino de Dios, y después de su muerte y resurrección los envió a predicar la buena nueva en la fuerza de su espíritu. Su estilo se vuelve emblemático para los formadores y cobra especial relevancia cuando pensamos en la paciente tarea formativa que la Iglesia debe emprender en el nuevo contexto sociocultural de América Latina. El itinerario formativo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la naturaleza dinámica de la persona y en la invitación personal de Jesucristo, que llama a los suyos por su nombre, y estos lo siguen porque conocen su voz. El Señor despertaba las aspiraciones profundas de sus discípulos y los atraía hacia sí llenos de asombro. Documento de Aparecida. La Iglesia te llama a continuar la misión salvífica de Jesús como miembro de la Iglesia. Y no olvides
Que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.